Seguimos en Cadena Nacional, seguimos conversando con Suo Paso, comediante, socióloga, además fue parte de nuestro team. Durante un año hicimos la Mesa Sin Respeto y queríamos conocer su historia. Comediante fletera, librera, podcastera, todo eso. Comenzamos también como a hablar un poco del tema de ser lesbiana en este mundo de los 90, que es Sí. algo como Otro mundo. Imagínate, veíamos Friends y nos daba demasiada risa que alguien abriera la puerta del baño y estuviera una mujer desnuda bañándose. Y era como, es el chiste, o sea, era una época mucho más conservadora. Sí, po, es verdad. Entonces era otro mundo para ser. Yo siempre hablo de esto, como imagínense lo que era ser no hetero, digamos, sin internet. Era otro planeta, era otro mundo. ¿No? Tú para poder estar con otras personas tenías que ir a los lugares, ir. La primera vez que fui a un grupo donde habían tortas y gente gay, lesbianas y gente gay, yo tuve que ir y yo iba muerta de miedo. ¿Pero cuándo fue la primera vez? ¿Dónde fue? ¿Dónde fuiste? Es súper especial esto porque, ¿cómo seré de rayá que estaba escuchando radio en mi casa un día? Uno escuchaba la radio cambiando y un día escucho la radio Nuevo Mundo, esa radio comunista que tú decías no existe. Imagínate, llegué ahí. ¿Y por qué me quedé pegada? Porque había una voz de unos homosexuales, una voz muy de maricones hablando. ¿Ya? Entonces yo me quedé muy como atenta escuchando. Y era un programa de radio que hacía el Víctor Hugo Robles, el Che de los gays, con otra gente. Y ellos me quedo escuchando como muy secreto y ojalá que nadie me escuche, que estoy escuchando esto, como que voces de gays, y hablando cosas de gays, ¿cachai? Y en un punto dicen, les dejo con la sección de las lesbianas y no sé qué, sale Marlore Morán con su cápsula y dice, y vamos a tener un encuentro en tal dirección donde vamos a ver una película. Y yo encontré que a lo mejor yo podía ir, ¿cachai? Pero yo tenía miedo, pero pánico, ¿cachai? De ir, realmente ir. Igual era chica y tenía ¿Y fuiste? mucho miedo. En algún punto me atreví y fui. ¿Y cómo fui fue a este eso? lugar y era... ¿Cómo era el lugar? ¿Qué edad tenía y en qué fuiste? General Jofre con Vicuña Maquena. ¿Ya? Ahí había una casa. ¿Ya? Entonces, estas mujeres que tenían esta casa que se llamaba Coordinadora Lésbica y el grupo se llamaba Trabajo y Estudios Lésbicos, como unas activistas, tenían esta casa en este barrio de Santiago y ahí ponían un video con un VHS de una película de lesbianas. ¿Ya? Como una película que aquí costaba mucho conseguir en ese tiempo sin internet. O sea, la conseguían con alguien, la traían de algún país y la veías y tú ibas y con otras cabras y después hacíamos como un conversatorio y podíamos conversar con otras chiquillas. Entonces igual era como muy emocionante. Yo estaba muerta de miedo. O sea, el primer día que yo fui muerta de miedo. Porque no tenía idea de lo que iba a ver adentro, ¿cachai? ¿Y cómo fue encontrarte con un grupo de pares donde podías conversar, donde era parte de la historia? ¿Cómo te sentiste ahí o no? Igual debe ser como... Entrar a un planeta, una dimensión desconocida de la que nunca salí. Po. Porque yo ahora no conozco a nadie hetero. Yo soy la única hetero que te conozco de Andrea Moleto, ¿sabes? Eres lo único que me liga con la heterosexualidad de Andrea Moleto. No. No, pero me metí en ese mundo y me empecé, claro, a hacer como más amistades, a tener a alguien con quien salir. Y decían, vamos a tal discoteca. Que yo no, ¿cómo iba a saber si no había internet? ¿Cómo iba a saber que existía una discoteca donde todas iban a ir? Entonces, con ella salir, conocerse. ¿Cuál fue la primera disco que fuiste? Fui al Máscaras, que era una discoteca de tortas de lesbianas en Bellavista. ¿Sí? Y era muy como icónica porque me acuerdo que tenían unas mesas de pool y tenían unos flippers y después una disco. Felicidad. Era como ya, o sea, imagínate la parte de pool, era como ser un leñador. Incluso Fantástico. diría que el espacio era como de leñadores, ¿cachai? Como una cabaña de leñadores con mesas de pool. Así entraba ahí al bar. Bacán. Y después, por una puerta, una parte de disco, ¿cachai? O sea, estaba todo ahí. O sea, ¿por qué le terminaron? No entiendo. Bueno, entonces yo iba para allá y me lo pasaba en esa... Yo nunca he sido buena para bailar, pero con tal estar con otras chiquillas me daba todo lo mismo. No importa nada. Y fue esas primeras veces y había que ir físicamente a los lugares. Claro. Porque tú no tenías Facebook, no había nada de esas cosas. No tenía ni computador. El mundo virtual no existía. No existía, entonces estaba obligado a ir. Entonces el activismo, los grupos de antidiscriminación, ir a la marcha, eran cosas súper importantes porque eran los únicos momentos de encuentros masivos entre comillas, porque la primera marcha que fui era una marcha que deben haber registros por ahí que todos iban con antifaz, porque en una época de mucha discriminación, entonces todos con antifaz. ¿Tú fuiste con antifaz? Yo no fui con antifaz, pero ¿ya? muchos gays con antifaz o caminando directamente por la vereda, haciéndose los héteros, pero igual querían estar, pero no se atrevían, porque si alguien te ve y te sacan una foto... ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 90 y tanto, ¿Tú al ahí, 2000. ahí ya estabas estudiando, entraste a estudiar? ¿Qué pasó? ¿Te fuiste al colegio? ¿Qué pasó? No, yo me salí del colegio
imagínate, ya estamos hablando de una niña del lumpen proletariado, po, Andrea Moleto, o sea, una niña pobre de población. Yo me salí del colegio un día, mi mamá encontró que estaba bien, tampoco le importó. En primero medio me salí. Y me quedé como una niña de la población que no va al colegio. Y yo siempre fui muy estudiosa y muy lectora. Entonces yo estudiaba, leía en mi casa. Hasta que un día me di cuenta que quería ser socióloga y ahí cuando pasó eso dije, bueno, tengo que terminar el colegio, porque quiero estudiar sociología y voy a tener que terminar el colegio. Ya, pero espérate, ¿cómo se te ocurre lo que tú dices? ¿Cómo te relatas a ti mismo, no sé, una mamá que, no sé, no necesariamente, o tu mamá leía? No había ni un solo libro en mi casa. De hecho, siempre cuento esa talla porque en mi casa habían 2 libros. ¿Ya? La Biblia, obviamente, Obvio. que la usábamos para fumar cosas. ¿Fumar qué? Marihuana. ¿Para hacer pito? Claro. ¿Ya? Perfecto. Era Como la sacar Biblia. los papelillos. Bueno, yo igual soy lectora, así que yo igual leí la Biblia. Perfecto. Y después me la fumé. Y existía un diccionario. Y eran todos los libros que habían. Pero yo de alguna forma sentía que a mí me gustaba leer, ¿cachai? Como que eso era algo que yo tenía. ¿No sabéis cómo? No sé cómo, Ya. quizás, mira, me acuerdo que estaba la Rock and Pop, como el canal, la radio, y ellos tenían la zona de contacto y yo como que quería leer esas cosas, entonces yo tenía la revista y ellos escribían, publicaban libros, entonces yo juntaba plata, pero así, tipo, mi mamá una vez al año me daba plata para unos zapatos y yo no me compraba zapatos, me compraba unos libros, Ya. que eran carísimos para mí, impagables, pero yo me compraba esos libros y yo cachaba que me gustaba leer. Estoy con mi perro vendiendo libros, hasta el día de hoy vivo de Ahora libros. eres librera, de Ahora hecho. yo soy librera, porque es la única forma de tener muchos libros. Vende libros. Ahí estoy con mi Exactamente. Pelayo vendiendo en las tarrias. Y de alguna forma descubrí que me gustaba leer, pero no tenía plata para comprar los libros. Ya. Y tampoco sabía qué era lo que a mí me gustaba leer. Entonces Ya. tú leías el libro del colegio que me habían quedado, lo leí entero. Ya. Era bueno Por para leer, en gusto, el fondo. Por gusto. Y ahí una vez leí la carretera, la autopista del sur de Cortázar. Y Sí. cuando luego Cortázar, ese cuento, yo digo, oye, es que leer es bacán. Entonces me leí el mío, sí, todos los libros, todos los cuentos que estaban ahí por obligatorio. Yo me los leía porque no tenía otro libro. Ajá. Y me hice socia del LOM, cuando empezó a existir LOM, me hice socia del LOM, me llegaba un libro a mi casa, yo leía esas cosas. Hasta que un día me llegó el libro de Tomás Mulián, Chile Actual, Anatomía de un Mito. Y yo lo encontré genial, yo encontraba que tenía toda la razón. Yo pensaba lo mismo que él. Pero una crítica al sistema, la verdad. Yo era Ahí está. adolescente. Este es el libro. No sé en qué época salió, pero yo tenía muy joven y leo y digo, es lo mismo que me enseñó. ¿Y qué es este gallo que hace? Ah, es sociólogo. Yo quiero ser como él. Listo, ahí Filo, eso fue toda mi decisión. Yo quiero tener barba y ser como viejo pascuero y ser Tomás Mulián, ¿cachai? Ahora- y decidí, si quiero ser socióloga, tengo que terminar el colegio. Y ahí entonces hice exámenes libres, Ya. el primero y segundo medio, y al siguiente año, lo encontré muy difícil, igual lo pasé, pero muy difícil, entonces al siguiente año hice 2 en 1 en la noche, en la aplicación de noche, con los adultos. Así como 18 años, cuarto medio en la noche. Y terminé cuarto medio y tenía que hacer eso, si no podía ser socióloga, si no salía del colegio, ¿cachai? Y entraste a Fue como un estudiar al trámite. Arci. Sí, pero eso fue mucho después, porque yo no tenía plata, yo vivía sola hace mucho tiempo, no tenía plata, así que yo trabajaba en cualquier cosa. Trabajé en supermercados, si me cuento este chiste que yo era promotora, pero la gente dirá, ¿cómo vayas a ser tu promotora? No tienes como la facha de una promotora, ¿cachai? Como yo trabajaba de promotora en el Sodimac, ¿cachai? Entre los Bauker, como entre los tornillos y los taladros estaba yo entregaba las pilas. Pero tampoco había que ser tan estupenda, ¿cachai? Como que era la niña de las pilas, porque antes se vendían las pilas en unos Sí, po. cartones. Sí, y ahí tenía que ir con el cartón a una parte a Sí. buscar. Yo era la tipa que te entregaba la pila verdadera. Bueno, trabajaba en eso, trabajaba en un call center, en cualquier cosa en realidad. Toda mi vida trabajé en miles de cosas para poder vivir. Entonces, me demoré muchos años en tener la plata para poder estudiar. Y entraste al Arci. ¿A qué edad? Imagínate que entré a los 24 años. Ya. Entonces estuve desde los 18 a los 24 años trabajando en cualquier pellejería, leyendo por mi cuenta, en ese módulo de las pilas o en un call center, y juntando plata para poder pagar. Y entraste en sociología y fue increíble. Y entonces, ¿y sabes que me llené de rabia? Como, no, yo estoy en el supermercado y yo voy a estudiar Derecho porque yo tengo que estudiar algo para tener plata. Ese era mi Sí, pues, obvio. norte. No voy a estudiar sociología, imagínate qué tontera. Cambié mi perspectiva. Cuando ya una vez que tengo el dinero y decido que voy a estudiar, 1.200.000 costaba el arancel, para mí era una cantidad estratosférica de dinero en aquel momento, y voy
derecho, sí, pero voy a preguntar a sociología, viste que ponen unas personas en unas mesas, voy a preguntar nomás una cosita de sociología. Me inscribí en sociología. ¿Con tu platita? Y ve que la platita, tomen todo mi dinero. Y me fui a sociología y fue una locura cambiar así, pero es que en realidad ahora pienso, quizás habría sido muy infeliz estudiando derecho. Porque en realidad sociología para mí era como una fiesta. Yo iba a clases todos los días, no perdía nada porque me encantaba. Entonces fue genial poder... Yo soy muy feliz estudiando. O sea, seguiría estudiando feliz. Claro, muy feliz muy feliz estudiando. Yendo a clase con los profesores. O sea, una cosa muy bacán. Yo era mucho más vieja que los otros. Los otros tenían 18, obvio, 20, yo tenía 24 años. Y seguías estudiando y trabajando también. Sí. Todo el tiempo, y eso, obvio. Eso marcó mi vida. O sea, evidentemente, yo no tenía plata para pagar los otros años. Tenía ahí el primero, ¿no? Sí, pues no tenía 5 años de arancel. Entonces yo tenía que tener la beca de excelencia. Ajá. Entonces yo tenía que tener sobre 6 y demostrar que era pobre, pero eso no costaba nada. Y era la única forma de seguir el siguiente año, porque si no, no iba a poder. Entonces yo tenía que sacarme puros 6, ser como las mejores notas, nunca un 5, nunca una mala nota, ni reprobar nada, para optar a la beca. Una presión y trabajar. tremenda. Entonces no podía, por ejemplo, quedarme, hacer amiga de los profes, no podía hacer nada de eso. Así como... Salía a trabajar. Estudiar y trabajar, y trabajar. Era no como... dormía. ¿No dormía? Normal, no dormir normal, porque ¿a qué hora iba a hacer los trabajos? En la noche. ¿No dormía? No, yo tenía que hacer los trabajos de toda la noche, después iba a clase, después me iba a trabajar en el día, en la noche me quedaba estudiando, entonces era bien complicado, pero tenía que hacerlo. Igual todavía era muy joven como para tener la energía. Yo ahora pienso, cuando ahora me dan ganas de volver a estudiar, ya no estoy en esa. Pero en ese tiempo lo logré hacer. Fue muy difícil, pero creo que mi cuerpo daba para hacerlo. Ahora, sí, podía. También pasa también, como adelantándonos un poco a tu historia, que te sales de sociología, empiezas a encontrar pega, te empieza a ir bien, entras como a un... Siempre fui seca trabajando. Por eso, una pega buena. Cuando tú necesitas trabajar, eres una máquina de trabajo. Y yo sabía que mi vida dependía de eso. Entraste a trabajar, tenías como una... y te deprimiste. Sí, me deprimí. Pero yo he pensado mucho que me llegó... Fue como que estudiaba y trabajaba, full. Después ya no tenía que estudiar, así que solo trabajaba y empecé a ganar plata y trabajar en cosas más con mi carrera, a ganar dinero, todo eso, y ahí tuve tiempo. Y cuando tuve tiempo me di cuenta, como que ahí tuve el tiempo para pensar, chucha, todo lo que he tenido que hacer, todo lo que he trabajado, y ¿para qué? Para trabajar para el capitalismo, para la maquinaria, para el mal, digamos, y como... Chuta, no sé si esto es lo que yo esperaba, ¿cachai? A lo mejor yo esperaba ser una profesora, tener una carrera académica, no sé, otra vida, pero trabajar en una empresa del mal, ¿cachai? Era muy duro para mí, yo creo que eso me afectó mucho. Y estuve haciéndolo y me caí en una depresión espantosa que de ahí no me paré en harto tiempo. Me costó mucho salir. ¿Pero qué empezaste a sentir para poder entender? ¿Desgano? ¿Tenías ganas de matarte? ¿Qué pasó, digamos? ¿Qué te pasó? Como para decir... ¿Qué me pasó? Un día me iba al trabajo, a mi trabajo millonario de coaching. Yo tenía que, a unos ejecutivos, tenía que yo capacitarlos para que ellos trabajaran motivados, ¿cachai? Y produjeran más, porque ese es el fin del coaching. Entonces yo motivando a la gente para que trabajara más contenta y en el fondo dieran más dinero a la empresa. Y yo estaba vestida con mi traje de 2 piezas, ¿cachai? Yo vivía en Bellas Artes, como el barrio soñado gay, que en ese tiempo habían barrios gay, ahora todo Chile es gay, pero en ese momento era el barrio gay, yo vivía en el barrio gay, y a la vuelta de mi casa que era mi trabajo, con mi traje estupenda de 2 piezas, estoy lista para ir, y fue como, me vino una crisis de pánico espantosa, me meto a la cama, y fue como, yo no puedo salir de aquí, yo no puedo ir a ese lugar, es como, yo no puedo, como que fue como, me levanté y me volví a acostar. Y fue como, voy a llamar a un psiquiatra, porque esta buena, como no me voy a poder levantar. ¿Pero qué te pasa? ¿Te empezaste a transpirar? ¿Te empezaste a llorar? Sí, ¿Te fue quebraste como me quedé ese día? inmóvil. Como que yo me daba pánico ir a trabajar. Me dio ¿Te da miedo? Me daba terror ir a ese lugar y no quería ir y no me levanté. Y dije, chuta, voy a llamar a un psiquiatra porque esto es algo que no es normal. Y empecé a traer una depresión fuerte y terminé tirando licencia, terminé perdiendo ese trabajo al final con el tiempo y depresión máxima. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Yo creo que estuve como unos 5 años en esa crisis. 5 años. Pero en una crisis de idas y vueltas, no es que estuviera... No, sí. Pero eso como un poco mal. Estuviste acostada 5 años. No, estuve así 5 años. Claro, pero estuve con mi sub y baja 5 años. ¿Hasta qué?
Hasta que estaba tan en la mierda, yo creo que tuve tiempo para ver, como para sentir también, porque tú tienes que tener plata para estar deprimido. Y antes yo no tenía, ni cuando niña. Entonces, cuando al fin tuve dinero para estar triste, estuve triste, y estuve súper triste. Por supuesto. Y podía pagarlo, y podía pagar la terapia, y podía pagar mi vida con mi licencia y con mi sueldo millonario, y gastármelo en todo en medicamentos y psicólogos y todas esas cosas. Y estuve muy mal, en un hoyo. Y en un momento dije, basta, yo necesito salir de esto de alguna forma. Y esa forma para mí fue la comedia. Fue como, empecé a ver comedias, empecé a ir a los shows de comedia y tuve mucha suerte porque ahí empezaban a hacer el stand-up acá en Chile. Justo en ese momento aparece el grupo Comedia Hardcore, que era Natalia Valdebenito, Jani Dueña, y Villota y Paloma Salas, que presentaban, y a mí me gustaba su trabajo, entonces yo los iba a ver a los bares y buscaba otros comediantes para reírme y veía películas de comedia y trataba de buscar comedia, ¿cachai? Ya existían los podcasts, entonces yo escuchaba podcasts de comedia, como que intentaba estar más contenta y empecé como a aferrarme a esa cuestión, como a disfrutar mucho de eso, a dedicarle tiempo a eso, y en algún punto me empecé a poner chistosa. Yo creo que eso me transformó a mí en la chistosita. Entonces yo en algún punto me doy cuenta que estoy en el trabajo que tenía, y en la hora de almuerzo tenía a todos mis compañeros muertos de la risa, porque le estaba hablando alguna cuestión y todos riéndose. Lo hacía reír a todos. ¿Cachai? Y yo jamás en mi vida había sido la chistosa. Yo era la Mafalda. Yo era la persona que me peleaba con el nazi y enojona, como más crítica y seria, socióloga, aburrida, escribiendo cuestiones fome. Sí, po. Entonces me empecé a poner chistosa también, pues no solamente a ver mucha comedia, sino que yo me empecé a poner graciosa, ¿cachai? Como un poco por sobrevivencia, fue en mi caso. Fue como, o me pongo chistosa o estoy invivible. O sea, no se sostiene esta vida así como viene, ¿cachai? Y en algún punto eso me llevó a hacer un taller de comedia, después, más tarde. Cuando hice ese taller, el taller terminaba en una presentación, y cuando yo hice esa presentación, yo sentí que la rompí. Fue como que todo el mundo no paraba de reírse. Ay. Y fue como, yo no voy a parar de hacer esto. Yo tengo que seguir haciendo esto, dije yo. Esta cuestión funciona, ¿cachai? Funcionó, ¿cierto? Funcionó, todos estamos de acuerdo, funcionó. Sigamos haciendo esto. Entonces me junté con las otras cabras del taller y dije, ya, pues sigamos en otra fecha, hagamos otro día esto mismo. Y así hicimos. Empezamos a hacer comedia en un bar así de barrio Yungay. Pero a mí me apasionaba, yo lo consideraba algo muy bacán. Y mis compañeras un poco sí, un poco no, como un hobby, ¿cachai? Yo decía, no, es que yo me acuerdo el día en que les dije, estábamos todos juntos, y dije, no, es que yo quiero ser como la Paloma Salas, dije yo. Para mí la Paloma Salas era mi ídola, ¿me entendí? Sí, una comediante fantástica, sí. Para mí era la mejor, hasta el día de hoy yo siento la mejor comediante de Chile, Paloma Salas. Entonces yo decía, yo quiero ser como Paloma Salas. Y mis amigas, ahí está la Paloma, y me dicen, eso no va a pasar, me dicen, porque tú eres pobre. Y estos son todos cuicos, así que olvídalo. Es como que yo le hubiera estado diciendo, yo quiero ser John Lennon. Me dicen, esto no va a pasar, ¿cachai? Como que yo le hubiera dicho una locura a estas cabras. Po. Y a mí como que me digan que esto no va a pasar, es como que toma, vamos a hacer que pase, porque no hay nada que me pique más en la vida que me digan que esto no puede pasar. Subo Paso, muchas gracias por contarnos tu historia. Hermosa, qué bueno tenerte acá, qué bueno. Teníamos muchas ganas además de tenerte acá y de que contaras tu historia con nosotros. Esta también es una de las partes más lindas y mucho aprendizaje acá el Vía X. Esta es tu casa, pues también. Yo me siento así, yo soy la hija pródiga que vuelve a su... Va y vuelve. Voy y vengo. La vida trae sorpresa. Muchas gracias. Y esto fue Cadena Nacional. Estás en Cadena Nacional, somos Vía X, ya lo sabes. Chao.